comenzamos Alguien nos va a salvar, ya con mi co-keeper, con el doctor Claudio Calabresi, abogado penalista con una experiencia importante en el tema. Seguramente recordarán algunos de los casos, ¿no? Como el Piti Álvarez, por ejemplo. Bueno, él fue uno de los representantes que acudió a ayudar a la madre de una manera completamente generosa, ¿sí? Y recuerdo ese tema porque yo todavía no lo conocía a Claudio Calabresi, y lo conocí, sí, ese día por televisión. Tano querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcé? ¿Cómo te va? Bien, saludos ¿vos? A todos los oyentes. ¿Qué tal? Recordamos ese tema, ¿no? Sí. El Piti sí, Álvarez. sí. Bueno, Terrible. mira, justamente el caso Chano, como el de Piti, no es un caso aislado y de alguna manera nos trae el tema de las fisuras que tiene la ley de salud mental y de la pregunta recurrente, ¿no? ¿Por qué no se logra evitar que estos hechos sucedan? Bueno, como vos bien dijiste, te agradezco mucho. A mí me tocó desde la faz profesional y personal colaborar con la mamá de Piti. En ese momento, bueno, después de este hecho de sangre, por supuesto, las circunstancias con el caso Chano y el de Piti son circunstancias diferentes, pero bueno, sin ninguna duda tienen todas el mismo sello, ¿no? Una vida marcada por las adicciones y el abuso de las drogas, y sobre todo esta cuestión por lo que deben pasar los padres, madres, pidiendo ayuda a gritos sin saber qué hacer. Bueno, a mí como abogado me tocó estar al lado de Cristina, la mamá de Piti, una mujer incansable que nunca, pero nunca abandonó a su hijo, pidió ayuda por todos lados y por supuesto no fue escuchada. Después de lo que sucedió, me acuerdo con el caso de Piti, todos preguntaban dónde estaba la mamá. Pero por supuesto la mamá, estamos hablando de la mamá de una persona de 49 años, como tenía Piti en ese momento, y como tiene Chano ahora, que tiene 39, 40 años. O sea, esto excede, y en este caso, los casos de Piti y de Chano, por ser personas mediáticas, se exterioriza el tema, pero hay muchísimos Chanos y Pitis que obviamente deambulan por nuestra vida todos los días, pasan por al lado nuestro y nosotros ni siquiera nos enteramos. Me acuerdo de justamente tiempo después de lo de Piti Álvarez, la sociedad se vio nuevamente conmocionada el año pasado, ¿se acuerdan? Con el hombre que acuchilló al inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, a plena luz del día frente al Malva. ¿Te acordás, Marcelo, de eso? Sí, terrible. Caminando con un cuchillo que lo tenía envuelto en un papel entre las mesas y pasó al lado de Nacho Viale, en una de las confiterías. Y recuerdo cuando, bueno, que se ve en el video, le asesta la primera puñalada al inspector Roldán, que logra, aún habiéndole disparado el inspector, no pudo evitar, lamentablemente, después el desenlace fatal que fue su muerte, su propia muerte, ¿no? Y volviendo al caso de Chano, contémosle a nuestros oyentes que Chano fue baleado el domingo pasado, cerca de las 11 de la noche, cuando a pedido de su mamá llegó a su casa de Exaltación de la Cruz un equipo médico con supuestamente intenciones de internarlo, porque estaba bajo un cuadro de exaltación, así dijeron, o de brote psicótico. Pero parece que Chano se puso extremadamente violento y atacó a su propia madre y presuntamente gritando, presuntamente digo porque obviamente esto todavía es materia de investigación, gritando "los voy a matar", quiso apuñalar con un cuchillo largo y aserrado, como esos utilizados para cortar el pan, a uno de los 3 policías que habían llegado al lugar tras un llamado al 911. El policía amenazado por Chano con un cuchillo es el oficial principal Amendo Lara, que por defenderse de Chano le disparó y lo hirió en el abdomen, provocándole lesiones por las que tuvieron que extirparle el vaso, un riñón y parte del páncreas. Bueno, como sucede generalmente en la Argentina, ahora el imputado es el policía por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial. Es un delito que prevé penas entre 3 y 15 años de prisión. Bueno, este es otro punto. Pero bueno, si bien este caso reavivó otra vez
el debate sobre las pistolas Taser para el uso en fuerzas de seguridad. Las pistolas Taser, recordamos a nuestros oyentes, es un arma intermedia utilizada en varios países del mundo como Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra, etcétera, que dispara electrodos con formas de arpón a una distancia de 4 a 10 metros, etcétera, y genera una descarga eléctrica. Pero sobre este tema, que para variar también es parte de la grieta en la Argentina, hablaremos en algún otro programa con especialistas, pero lo que queremos mostrar hoy es cómo una madre de una persona con una crisis de adicción grave y de salud mental, que no es un delincuente, claramente es un enfermo, ¿no?, llamó al Estado para pedir asistencia y terminó con su hijo baleado, más allá que el policía haya actuado o no correctamente. Bueno, sin duda, todos estos casos tienen como un denominador común y reflejan situaciones de familia que reclaman ayuda para quienes sufren en carne propia problemas psiquiátricos o de adicciones y que sin duda no pueden valerse por sí mismos por ser peligrosos tanto como para ellos como para terceros. Y sacan a la luz nuevamente las fisuras de la Ley de Salud Mental. Es una ley promulgada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013, por lo que muchas personas que no reciben tratamiento terminan protagonizando hechos violentos como este. Tantos chanos y pitis que andan dando vuelta por la Argentina, que pelean con sus adicciones y sus patologías psiquiátricas sin un lugar donde tratarse adecuadamente y mucho menos para internarse, pero por sobre todas las cosas el problema por el que atraviesa sus familias y sus amigos, y que son realmente, literalmente abandonados a su suerte por un sistema público tanto judicial como sanitario que evidentemente no está preparado. Bien, la Argentina en esto, Claudio, no desentona, ¿no? Una vez más, en este caso dejando a familias, y yo siempre pienso, ¿no?, madres completamente desvalidas, como el caso de la mamá de Piti, ¿no?, donde no hay una figura paterna que pueda de alguna manera ayudar, colaborar y ponerle tal vez ese rasgo de autoridad en una situación tan extrema, ¿sí? Esas mamás como las mamás del Paco, por ejemplo, con esa valentía que están luchando, lo que un Estado no hace ni lucha, ¿no? Es una realidad, y además esta ley, ¿no?, que la Ley de Salud Mental, la 26657, por lo que pude estar leyendo y escuchando, trata a los psiquiatras y a los médicos de una manera por lo menos distante. Le plantea y los pone en crisis permanentemente, en el cual la internación involuntaria es un caso súper extremo. ¿Y sabés cuál es el problema más grande, Marcelo? Que ahora se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, que lo sufrió y lo sufre en forma personal, es que tanto los psiquiatras como los psicólogos no quieren firmar. Claro. Y eso es un requisito sine qua non, porque obviamente el juez, para ordenar esa internación involuntaria, necesita de estos informes firmados por los profesionales de la salud mental. Claro, le pide como un gabinete, ¿no? Una Claro. firma de todo un gabinete de profesionales, y como caso extremo participa la justicia, interviene la justicia, hay un abogado que hace como de figura, como si fuera el abogado defensor, que va a controlar a esos médicos. Bueno, a veces, ¿no?, el remedio es peor que la enfermedad, en esto lo estamos viendo.